Hoy les quiero contar la historia de un padre y su hijo. Un padre que era empleado de una línea ferroviaria, él trabajaba en un puente levadizo que cruzaba un río muy ancho y por el cual cruzaban trenes tanto de ida como de vuelta, trayendo cientos y cientos de pasajeros. Ese día el papá decidió llevar a su pequeño hijo al trabajo, un niño apenas de 5 años. El niño muy contento que iba a ir con su papá a trabajar, se preparó temprano, salieron juntos hasta llegar al puesto de trabajo de su papá. En ese puente levadizo, por el como les dije al principio, transitaban trenes. Era un puente ferroviario. Debajo un río muy caudaloso que cruzaba y la tarea de este hombre era que cada vez que la señal en su cabina le indicaba la proximidad de un convoy, de una línea de trenes, él tenía que bajar ese puente para que pudiera cruzar y luego volver a subir para que los barcos que transitaban por ese río, que era muy profundo también, pudieran pasar. Lo cierto es que ese día él llevó a su hijo al trabajo, llegaron al puesto de trabajo, el niño empezó a jugar, empezó a divertirse, empezó a ver dónde trabajaba su papá, hasta que en un momento el niño de tanto pasear y pasear desaparece de la vista de su papá. Y en ese mismo instante, en la señal del puente anuncia de que un convoy venía para pasar por arriba del puente. Un convoy de tren que venía con cientos y miles de personas que venían en una gran celebración, en un gran paseo, en un día que habían disfrutado muchísimo. Cuando la señal sonora empieza a sonar, el papá empieza a buscar rápidamente dónde estaba su niño, porque quería que estuviera con él, iba a pasar el tren y era muy peligroso. La cuestión es que en ese momento, para completar, empieza todo a ponerse muy oscuro, empieza a nublarse, una gran tormenta se avecinaba al punto de que comienza a llover y comienza a llover muy fuerte. Este papá, desesperado buscando a su hijo, recorrió toda su zona de trabajo hasta que en un momento, con la señal ya que indicaba de que el tren, de que esa línea de tren venía muy cerca, empezó a sonar cada vez más fuerte, indicándole la proximidad del tren, logra divisar a su hijo justamente en los engranajes de ese puente. Vale decir que si él apretaba el botón para que el puente bajara, los engranajes de ese puente iban a quitarle la vida a su hijo, un niño de apenas 5 años. El tren se aproximaba, la decisión de este papá, de este hombre, era algo tremendamente difícil. Tenía que accionar la palanca, pero también tenía que poner en juego la vida de su hijo si hacía eso, para salvar la vida de miles que venían en ese tren. Lamentablemente, el tren se aproximaba cada vez más, la señal cada vez sonaba más fuerte, y este papá, con lágrimas en los ojos, decide accionar el botón que movía todos los engranajes y ponía el puente sobre el río para que el tren pasara. Obviamente, de más está decir, la vida del niño lamentablemente se perdió cuando los engranajes comenzaron a hacer su trabajo de moverse para poder acomodar el puente. Este hombre salió a la intemperie bajo esa lluvia tremenda y lloraba, gritaba, desesperado por lo que había pasado. Él había decidido en algún punto salvar la vida de miles que venían en ese tren y poner la vida de su hijo en juego. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque hoy vivimos en una sociedad donde muchos están de fiesta, donde muchos vienen aparentemente como en este tren, de pasarla bien, de que aparentemente todo les está yendo bien, cuando no todo es así, cuando no todos realmente están felices, cuando no todos la están pasando bien y toman la decisión de todas maneras de vivir esa vida en una fiesta. Pero hubo alguien, un papá amoroso que se llama Dios, que decidió dar la vida de su único hijo Jesús para salvar la vida de millones y millones, por no decir de toda la humanidad. Lo mismo que ese papá en el puente hizo con su hijo, de entregar la vida de su hijo para salvar la vida de miles en ese tren, hoy Dios lo hace contigo. De hecho, ya lo hizo. Él entregó la vida de su único hijo Jesús para salvarte de una eternidad que tú decides dónde pasarla. Hay dos destinos, cielo o infierno. Y es esta vida la que Dios nos da para poder decidir dónde queremos pasar la eternidad. El sacrificio ya está hecho. Ya lo hizo Jesús en la cruz al derramar hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros responder a ese llamado a una eternidad con Dios, aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador,
No estoy hablando de ir a una iglesia, no estoy hablando de poner dinero, no estoy hablando de que tenés que leer la Biblia todos los días, que tenés que orar, que tenés que... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una relación personal con Dios después de tamaño sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso a mí me gusta llamarla la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo, la obra maestra del perdón, porque fue allí donde Él perdonó todos nuestros pecados y lo único que nos toca a nosotros es agarrarnos ahora de esa gracia que no la podríamos pagar, que no la podríamos comprar, que no la podríamos adquirir de ninguna otra manera a no ser por un sacrificio. Y ese sacrificio fue único y verdadero y fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso hoy te invito a que si venís en ese tren, por decirlo de alguna manera, y te tomás la decisión de realmente vivir una vida acorde a la voluntad de Dios, puedas hablar con Dios en este mismo momento, pedirle que Él venga a vivir a tu corazón, que perdone todos tus pecados y que a partir de ahora puedas vivir una vida como realmente Él la planeó para ti.